Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa, ya me conocen, como saben aquí hablamos de libros de terror, para eso vienen aquí a verme, si no me has visto alguna vez, pues de eso va el contenido de este canal, y en este caso, como han visto en el título del vídeo, lo que vamos a hacer es un resumen de las últimas lecturas que he realizado, que tengo 5 libros que me parecen súper interesantes, de echarles un vistacito para que vean lo que me ha parecido, y para si a ustedes les interesa, pues echarles un vistazo en las librerías si les apetece comprarlo y compartir ese tipo de lecturas conmigo. Yo creo que han sido lecturas bastante interesantes, unas me han gustado mucho más que otras, de hecho hay alguna que me ha gustado muy poco, a pesar de las expectativas que traía yo con ese tipo de libros y de todas las reseñas que había encontrado que eran muy positivas, a mí me han gustado más bien poco, pero creo que el conjunto de las 5 lecturas que he podido realizar en estas últimas semanas pues me ha parecido bastante productiva, son libros guays, son libros que dan miedo, algunos de ellos son absolutamente recomendables y quiero compartir mis impresiones acerca de ellos, así que vamos a empezar este vídeo para hablar de todos estos libros, a ver qué les parecen las propuestas que le hacemos en el vídeo de hoy. Vamos para allá. La primera de las obras que le traigo en este vídeo es este nuevo libro de Rubén Sánchez Trigo, este Vuelve a mí, editado por Grijalbo, que me pareció una de esas lecturas divertidas, de ese tipo de libros que uno lo pasa bien leyéndolas, sobre todo por la honestidad del escritor y por la capacidad de traernos historias que hablan más o menos de lo mismo de siempre, pero de una manera un tanto diferente, con lo cual convierte este libro en todo un divertimento para aquellos que amamos la literatura de terror. Me va a costar un poco hablar del mismo sin destriparle demasiado la trama, porque creo que lo más interesante que tiene es la manera que utiliza Rubén Sánchez Trigo para plantearnos una historia en donde el núcleo de la acción pues está orientado sobre todo, pues vamos a enfocarlo quizás a la literatura zombie, pero de una manera totalmente diferente, que creo que es lo que realmente hace que este libro se disfrute muchísimo. Creo que pocas veces se había explorado esta manera de enfocar el género, esta manera de hablarnos de este tipo de personajes característicos de la literatura de terror, pero que Rubén le da un giro, digamos, quizás se va un poco a los orígenes del mito y enfoca la novela desde ese punto de vista para aprovecharlo, para contarnos una historia en donde lo de menos en sí es el monstruo y lo que realmente importa es todo lo que rodea al enfrentamiento de la humanidad con este tipo de criaturas, cómo se aprovecha del mismo o cómo orienta la historia para que sea algo totalmente diferente y que hace que este libro realmente tenga un poquito más de profundidad de la que uno puede esperar en el inicio. Ya de hecho, en el inicio de este libro ya nos encontramos un comienzo un tanto diferente, y es en el que un padre va a ver el nacimiento de su hijo, pero que se encuentra con unas malas noticias así de inicio, porque el niño ha nacido pues, en esa circunstancia un poquito luctuosa, y se acerca a visitarlo, a abrazar por primera vez a su hijo, que ya no es su hijo, y de repente la cosa cambia por completo porque el niño que nace, en este caso es una niña, pues digamos que reclama su lugar en esta sociedad, a pesar de que todos los indicios orientaran hacia lo contrario. A partir de ahí, la historia avanza y nos vamos a centrar en ese personaje, en esa niña que ha revuelto del mundo de los muertos y que ya interactúa de una manera bastante cotidiana con el resto del personal, porque la niña es totalmente funcional, lo tiene absolutamente todo. Y a partir de ahí es cuando comenzamos a descubrir la historia y qué es lo que hace a esta niña, qué características tiene que la hace realmente especial y que nos van a permitir pues, el desarrollo de esta obra que, aunque aparentemente sea una historia de zombies más, va por otros derroteros totalmente diferentes y es lo que hace que realmente sea un libro que me haya gustado mucho, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que generalmente me haya parecido un libro bastante acertado en lo que plantea. Y es que lo que aquí nos encontramos es sobre todo una crítica pues, a la sociedad, a esas cosas que tanto nos gustan,
en estos mundos literarios del horror, donde simplemente la presencia de las criaturas nos sirven para explorar otras partes más interesantes de cómo somos, de cómo nos comportamos y qué hace que la humanidad de vez en cuando pues, se le vaya un poquito la perola. Tiene ese encanto, puesto que es que ya me metería demasiado en el terreno de los spoilers aquí y de los destripes, nunca mejor dicho, en lo que sería una aventura de esta de gente que regresa entre los muertos, porque el enfoque que le da Rubén, pues es algo más utilitario que terrorífico a este tipo de criaturas. Ya sería cuestión de descubrirlo a lo largo de la trama. Hay organizaciones que se aprovechan de este tipo de criaturas pues para sacar provecho de sus características peculiares y a pesar de todo eso, pues no dejan de ser zombies y esas cosas. Cuando en ciertas circunstancias estas criaturas actúan según su naturaleza, pues podemos encontrarnos algún que otro momento de despiporre bastante interesante. Pero aquí creo que lo fundamental es el uso que se hacen de estas criaturas, cómo lo enfoca Rubén, todas las reflexiones que te hacen acerca del uso de estas criaturas. Y me encantaría destriparles un poquito todas las cosas que hacen estas criaturas una vez que están establecidas las bases de lo que quiere contarnos Rubén. Pero creo que les haré un flaco favor, la verdad. Sí tengo que decirles que hay ciertas partes muy imaginativas cuando entran dentro de los mundos oníricos y cuando Rubén desarrolla una especie de mitología alrededor de lo que se plantea por aquí. Esa parte me pareció absolutamente formidable. Aquellos que han leído el libro ya saben a lo que me refiero, en aquellos sueños de la protagonista en donde empiezan a fabricarse ciertas estructuras semi vivas dentro de esos sueños, que me pareció una de las cosas más interesantes del libro y que por desgracia al final tampoco es que llegue a demasiado, pero me parecía una idea muy cliffbakeriana y que por otro lado hay otra de las partes que me fallan un poquito, sobre todo en el desenlace, que es cuando toda la organización pues, se va un poquito al garete y que creo que contrarresta demasiado con lo que nos habías contado a lo largo de toda la historia y que hace que como que no tenga demasiado sentido ese secretismo con todo lo que has planteado, con al final esa apertura masiva hacia la sociedad, aunque claro, es necesario para intentar entender cuál es la trama que nos ocultan aquí y dónde está el intríngulis que quiere sacar Rubén Sánchez contándonos una historia tan diferente como es esta. A mí me ha parecido un libro súper entretenido, es muy divertido, tiene algunos momentos grotescos como tienen que tener este tipo de historias, no tiene mayores pretensiones más que la de entretener y la de apostar por el género del terror en toda su esplendor, con la sensación de decir, esto es lo que a mí me gusta, tú eres lector de obras de terror como yo y te las voy a poner aquí, independientemente de los problemas de verosimilitud que pueden aparecer en ciertos momentos en el libro, aquí lo que hacen es divertirte y que te diviertas en una historia que tiene prácticamente todas las cosas que nos pueden gustar, incluidos ciertas criaturas que aparecen que las presenta de una manera muy tierna y que hace que queramos muchísimo la presencia dentro de este libro. No lo sé, me gustó muchísimo, me lo pareció una idea totalmente diferente, no tanto como pueda plantearse, que bueno, si conoce un poquito el género, pues ya sabe exactamente por dónde va, pero me parece honesto, me parece divertido, me parece que me lo he pasado bien y les invito a que lo descubran, sobre todo la narrativa de Rubén, que poco a poco está creando unas historias bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero siempre desde el amor por la literatura de género y por lanzarse de cabeza a esas cosas que tanto nos gustan. Vuelve a mí, la verdad que me parece un libro totalmente reivindicable. La siguiente de las propuestas que le traigo es esta de Dilatando Mentes, una oscuridad diferente del escritor Luigi Mussolino, que creo que es el libro más recomendable de los que les voy a presentar en este vídeo, por la frescura, por la diferencia que me he encontrado a la hora de leer este tipo de relatos. No deja de ser una recopilación de relatos de este autor que lleva, pues, me imagino que un montón de tiempo escribiendo historias de terror en Italia. Pues, Luigi Mussolino pues, es un escritor italiano y que para mí ha supuesto un aire fresco a la literatura, a este tipo de manera de expresión que quizás
por lo exótico que nos pueda parecer, siendo un escritor europeo, un escritor italiano. No recuerdo haber leído nada parecido hasta este momento. Y por lo menos sí me ha parecido, igual que lo que hemos hablado de Rubén Sánchez Trigo, sí me ha parecido un tío que se ha criado con estas historias y las lleva hasta las últimas consecuencias. Ahora mismo le estoy dando vueltas a las lecturas que he hecho y creo que es la característica principal de todos los libros que he estado leyendo, puesto que alguno que vamos a mostrar más adelante, pues también dignifica el género del terror con las cosas buenas y malas que tiene, pero que sienta las bases de todo tipo de historias que no nos gustan y dicen, esto es terror, aquí las cosas salen mal, aquí la gente muere y aquí la gente lo pasa de pena. Creo que esa es una de las mejores características que tienen los relatos de Luigi Mussolino, puesto que todos y cada uno de ellos tienen finales abruptos y bastante chungos o acordes a aquello que lo están planteando. Esa es una de las principales características que he visto y que a mí personalmente eso me encanta. Hay que tener en cuenta que si tú planteas amenazas en una historia de terror, pero que esas amenazas al final quedan en nada o se despierta el protagonista y resulta que era un sueño o realmente que te enfrentes a una criatura devastadora y demoníaca, pero que al final simplemente pues haciéndole 3 Ave Marías pues te lo cargas, pues creo que le resta el impacto a las historias de terror. Y sin embargo, Mussolino en los 10, 12 relatos que tenemos en esta recopilación, va al saco con lo que te va a contar y la verdad que tiene unos finales que aunque eso te los convierte ligeramente en previsibles, son finales acordes a lo que te está contando. Y eso a mí me gusta mucho. Otra de las características que encuentro en este libro son el uso de las realidades alternativas que conviven con las historias que están sufriendo los personajes. Ya eso lo vamos a encontrar desde el primer relato, que es una auténtica maravilla, en donde nos encontramos, pues para que se hagan una idea, una persona que directamente todos los días aprovecha para hacer sus ejercicios por la calle, se echa a caminar por ahí, a hacer un poquito de ejercicio, y en este caso, pues se pierde de una manera un poco absurda, pero que de repente todas las condiciones que tenía a su alrededor, que se les antojan como muy conocidas, muy cercanas, donde ha caminado toda la vida, resulta que todo eso se les vuelve un ambiente hostil, absolutamente desconocido y aterrador, porque lo que consigue con ese tipo de narraciones es que el ambiente a tu alrededor se convierte en algo totalmente diferente. Y no de por sí lo describe de una manera muy chunga, como si pudiéramos hablar de una población como la de Silent Hill de los videojuegos, que de repente todo se transforma y se queda como muy extraño, sino que simplemente no reconoces dónde estás y de repente tu desesperanza por estar en lugares en que aparentemente lo intuyes, pero que te equivocas, pues está muy guay, está muy guay cómo se enfoca, tanto ese primer relato como los siguientes que van apareciendo, donde ya empiezan a sufrir por ciertas criaturas típicas de la literatura de terror, pues hace que estos relatos molen mucho. Podría hablar de muchos de los relatos. Hay uno, por ejemplo, que se recomienda mucho, que es el de Urionda, que es el que dio fama a este escritor, en donde unos camioneros pues hablan de esa localidad, esa Urionda, que aparece en determinados momentos de los que están haciendo sus trayectorias y que te va metiendo el miedito en el cuerpo porque todo el mundo que ha visitado esas localizaciones pues no ha vuelto, no ha regresado, no sabemos absolutamente nada de qué pasa en esa localidad y los camioneros empiezan a jugar un poco con que si eso es mito, si es realidad y este tipo de historias y por supuesto somos conscientes de que nuestro protagonista se va de lleno y de cabeza a esa localización y lo hacen de una manera pues natural, como lo estaban contando, simplemente se equivoca en un desvío y cuando se da cuenta está en lugares que no comprende y que le suponen a nuestro protagonista pues una serie de revelaciones así un poco inquietantes. Esas son la característica principal. Creo que se aproxima muchísimo, pues ya no diría a lo filosófico tipo Ligotti, sino un poquito más a lo weird, a lo extraño, a lo que de repente las cosas se salen de madre y no tienen ningún tipo de sentido y les implica el desconcierto del protagonista a la hora de tener que acometer pues, ese tipo de localizaciones y de ambientes hostiles pues para cualquiera de ellos y sobre todo hostiles porque al final
todo resulta hostil. Pero también encontramos relatos donde aparecen bichos, bichos gordos, muy grandes, algunos muy imaginativos, otros que tú crees que no van a funcionar, pero que funcionan. Llámese ese gusano que aparece en las alcantarillas y que va arrastrando una pestilencia bastante importante. En un relato que a mí me sorprendió muchísimo por el doble significado que va a narrarnos en esa historia de esa mujer y esa pareja que se tienen que enfrentar un poquito a una circunstancia bastante truculenta en sus vidas, pero que este aprovecha y nos pone ahí un bicho muy chungo como, como para darnos un poquito de gracia a ese tipo de relatos. Así muchísimas historias, hay algunas que son un poquito Lovecraftianas, con criaturas así emblemáticas tipo Wendigo muy grandes y muy potentes. Y al final de todo, tenemos dos novelas cortas, son relatos bastante más extensos y absolutamente recomendables. Hay uno de unos niños que se sienten atraídos por una especie de hombre del polvo, una especie de... bueno, recuerda mucho al hombre de arena de Hoffman, pero en este caso es el hombre de arena en plan chungo, un flautista de Hamelin bastante desagradable, en donde empieza a manipular a los chiquillos para empezar a vomitar ojos y cosas de estas, muy guay. Y sobre todo el último de los relatos, esa rotura de una pareja por la desesperanza, por haber sufrido uno de los traumas más chungos que te puede pasar cuando tú eres padre, pues esa desesperanza, ese bajada a los infiernos, esa ruptura absolutamente con todo lo que es tu mundo, el último de los relatos es una maravilla. No sé, me encantó, me pareció muy fresco. No te va a descubrir ahora aquí la literatura, no va a renovar nada, pero sí, creo que estamos hablando poco de este Luigi Mussolino, de estas propuestas, porque me pareció uno de los libros más interesantes que he leído. Y, joder, yo se lo recomiendo muchísimo. La verdad que me ha gustado muchísimo esta oscuridad diferente. También Dilatando Mentes nos presentó uno de esos libros que está en boca de prácticamente toda la gente que hablamos de libros de terror, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados, con este poderosísimo La Ensenada del Diablo de Todd Keisling, que es uno de esos libros que está escrito y orientado perfectamente para ponértelo en bandejita y decir, tú quieres terror, aquí lo tienes, disfruta, déjate llevar y empieza a disfrutar de lo que es un pedazo de tochazo enfocado directamente en dar miedo a los lectores. Y creo que lo ha conseguido, puesto que todas las reseñas que he visto hablan de lo mismo, de que tiene un comienzo muy potente, la verdad que es un comienzo brutal, es en una localización donde se está cometiendo una especie de misa extraña ante unos dioses que tenemos ahí un poco desconocidos, donde todos los fanáticos de esa secta pues están dispuestos a perder la vida para mostrarles ofrendas a este dios, y se lía pardísima cuando empiezan a haber sacrificios y un montón de cositas ahí. Todo esto en las primeras 100 páginas que te introducen ya de lleno en este tipo de cultos esotéricos chungos. Y la verdad que el comienzo es brutal y ya te dan ganas de más. El problema que tengo yo con el libro es que a mí me resulta bastante fallido, que la mayor parte del libro se me hizo eterno y que no me terminó de gustar. Pero eso es una cosa muy personal en la que yo creo que toda la propuesta y todo el ofrecimiento que nos hace el escritor, pues se queda al final en algo que hemos leído 30.000 veces y que no sabe o no terminó de conectar conmigo, pues la manera en la de narrarlo. Son cosas personales. Creo que si yo tuviese menos experiencia en la literatura de terror, como si yo tuviese alguna experiencia, pero supongo que he leído muchos libros y no me sorprendió lo que me está planteando. Creo que historias como estas ya las había leído, y el hecho de que continuamente se esforzara al escritor para plantearnos los horrores más puros de la literatura me empalagó. Llegó a la sensación de que ya hemos contado esto 37 veces, ya sé que es desagradable, que ya me lo has dicho y sé las cosas que están apareciendo, son puras de terror, pero no me funcionaron. Supongo que aquí pues estaríamos hablando a lo mejor de que no encontré la ambientación adecuada o el terror puro que quería plantearnos no me parece tan puro, me parece un poco pues empezar a coger piecitas de un lado y de otro, ponerlas todas juntas y vamos a hacer el nuevo, pues no sé, vamos a decir el nuevo IT para esta nueva generación. Y yo creo que eso quizás
pueda servir para lectores que están comenzando en esto del terror y puedan encontrar una referencia en este La Ensenada del Diablo, para encontrar ese libro que los una a todos y que les haga disfrutar muchísimo de la historia del terror. Por eso me da mucha rabia. Creo que simplemente es un libro que a mí no conecté con él, porque ya he leído cosas parecidas, pero yo, si esto se lo pongo a mis hijos y le digo, adéntrate, disfruta de este libro, creo que lo van a pasar muy, muy, muy bien, porque es que pasa de todo. Aquí tenemos desde sectas satánicas, desde criaturas que aparecen, desde una especie de zombies que regresan de entre los muertos, infecciones, pues asesinatos, lo tenemos todo. O sea, este que la recuperación tiene absolutamente todo, y además en un desenlace así como muy loco los cristianos, que era prácticamente lo que tú querías disfrutar de este libro. Creo que todo eso lo tiene y lo podemos disfrutar, pero conmigo no terminó de funcionar. No sé por qué, seré la única persona que no ha encontrado tantas virtudes a este libro, pero a mí me pareció un poco un libro que no me terminó de gustar. Quizás creo que al comienzo del libro es el propio escritor el que nos hace una advertencia de contenido, nos explica un poquito que toda la temática que se va a hablar en el libro pues puede impactar a los lectores y no quiere que pasen una experiencia desagradable cuando sepan que en este libro pues, se habla pues, de muertes un poco truculentas, de contactos de adultos con niños de una manera un poquillo pues especial y absolutamente deleznable. Pero sin embargo, a mí todo eso, esas advertencias, después lees el libro y no, tampoco es para tanto. No muestra gráficamente absolutamente nada que pueda hacer que tú quites la cabeza de la lectura porque te esté perturbando muchísimo. Eh, Tampoco es para tanto, y cuando todo lo que te va a plantear, que te lo cuenta un poquito así de manera bruta, pues tú dices, pues vale, muy bien, pero yo no es eso lo que estaba esperando. Conclusiones que saco es que el libro me parece una pasada, es un libro muy recomendable y todo Dios está diciendo que es muy bueno, pues entonces será que es muy bueno, y simplemente que conmigo no ha terminado de funcionar, y eso pues me frustra un poco porque es un libro de casi 600 páginas en el que para mí se quedó pues en una cosita pues anecdótica, divertida, entretenida. Es un libro que para mí me divierte, pero ya, sin poco más. Entonces, La Celada del Diablo me resulta un poco fallido, pero es un libro que yo le daría una oportunidad si ustedes quieren pues leer sin estar pensando demasiado y pasar un buen rato con una historia de terror que, eso sí, es potente y tiene todos los componentes que se supone que hacen que una historia de terror funcione, pero que conmigo no terminó de funcionar. Y luego pasé a leer una historia de estas que técnicamente no tenía que funcionar conmigo, pero de que sí lo disfruté muchísimo. Este Corpus Diaboli de Dimensiones Ocultas. No sé si se puede ver bien las cubiertas, pero la verdad que es bastante bonita. Este libro, sí, este me lo hizo pasar muy bien. Y quizás porque después de leer La Ensenada del Diablo, un libro tan denso, tan lleno de ambiciones y de ganas de ser la revolución en el terror, pues necesitaba algo mucho más sencillo, más directo, y que simplemente lo enfocara como voy a divertirme leyendo una historia. Y me divertí muchísimo con este Corpus Diabli. Para que se hagan una idea, lo que nos encontramos aquí es pues una visión de esas bandas de dark metal noruegas, en donde las características principales pues, son su corpse paint y su capacidad de crear música inspirada en el diablo y en la venida del anticristo y todas estas cositas que tanto nos aterran y pero nos fascinan al mismo tiempo. Y lo hace de una manera pues honesta. Aquí la escritora Catherine Vega lo que dice es: voy a escribir un libro acerca de este tipo de bandas, de este tipo de música, de todo lo que envuelve en este tipo de géneros, y voy a ir pues a planteártela como si todo esto pudiese pasar, haciéndonos de esta novela pues una historia apocalíptica en donde esta gente pues se dedica pues, a juntarse, a crear música demoníaca y a ofertarla directamente para que podamos venir a hacer que el anticristo venga y que la líe parda aquí, porque estos personajes pues son personajes amargados que necesitan un poco pues, ajusticiar a una vida que les es absolutamente pues, traumática. ¿Qué tiene de bueno este libro? Pues que a pesar de que lo que pasa son cositas que pues, podemos verlas de manera habitual, es decir, estas invocaciones al demonio pues, requiere
pues quemar iglesias, saquear cementerios y los cuerpos y profanar tumbas y coger curas y todo este tipo de cositas que uno puede esperar en un libro de esa temática, de ese enfoque tan demoníaco y satanista y todo este tipo de historias, lo hace de una manera pues bastante pues a mí estas cosas son así, te las podrás creer o no, pero lo que a mí me gusta, que es este tipo de literatura, pues tómala, disfrútala y ser consciente de que hay gente que considera que ese tipo de historias, con toda la mitología que pueden encerrarse después detrás de todo esto, pues los actos y los hechos que hacen, pues van por aquí los tiros. Ya, si tú te crees o no lo que estos rituales satanistas pues son así, pues ya, pues como tú quieras, pero aquí es una novela de terror y lo enfoca de esa manera bastante peculiar. Y la verdad que funciona, porque cuando tú ves a esta gente realizando esos actos pues para invocar al demonio y empiezas a verle la colita y a oler a azufre por ahí, pues todas estas cosas pues están muy guay. Pero ¿qué virtudes veo yo en el libro que hace que a mí realmente me gustase? Pues en primer lugar, la capacidad que tiene Catherine Vega de juntar la realidad con la ficción. Y ahí tuve que empezar a explorar un poquito pues, lo que serían las bandas nórdicas del dark metal, con la presencia sobre todo del grupo Mayhem. Búsquelo por ahí para que vean las cosas que ha pasado con ese grupo, con todos los sacrificios, con la creación de ese tipo de banda, con las quemaduras de iglesia, con todo las quemaduras de iglesia, no, las quemas de iglesia, con todo ese tipo de acontecimientos reales que interactúan con la presencia de los protagonistas de esta historia. De hecho, uno de los personajes más importantes que aparece en la novela es el Euronymous. Yo no tenía ni idea de quién era este hombre, yo no suelo consumir este tipo de música, pero me he estado informando y realmente todo lo que nos cuentan acerca de este personaje, pues es real y aquí se ve bastante bien reflejado en el libro y ya después tiene su parte de ficción, pero hay acontecimientos que ocurrieron que se reflejan con bastante verosimilitud dentro de la novela. A partir de ahí ya la autora pues se dedica pues a plantearnos la historia que quiere contarnos. Y otra de las grandes aciertos del libro es que a pesar de que vamos aquí a buscar el cancaneo, pues creo que tiene la suficiente habilidad para plantarnos a unos tres personajes que han tenido una vida pues, como las que les ha tocado y que son los que van a formar este grupo. Pues a cada uno de estos tres personajes pues, lo desarrolla con cierta habilidad para que nos interesen y para que veamos cómo se diferencian unos de otros y qué hace que uno se convierta pues, en el narrador de la historia, en el ejecutor de las acciones, un poco en el líder espiritual de lo que está pasando. Todo eso en cada uno de los personajes pues hace que te interese, que empatices con ellos y que un poco comulgues con las cosas que están haciendo. Creo que es un gran acierto en la historia, que al final no deja de ser, pues vamos aquí a invocar al diablo y que sea con la fiesta que tanto nos gusta. Me gustó, me divirtió muchísimo. Tiene ese final que merece una historia como esta, como había comentado en el libro anterior de Mussolino o el de Rubén Sánchez, que son historias que son congruentes con lo que te quieren plantear. Y a mí me pareció pues, una novela muy divertida y que me dieron ganas de más. La verdad que se lee rápido, la verdad que tardé solamente 2 días en leerla. Y me pareció este Corpus Diaboli pues, un libro guay, guay para pasar el rato y no darle muy vueltas la cabeza, pero pasarlo bien con lo que te estaban planteando. La última de las historias de las que vamos a hablar es Crisálida de Fernando Navarro. Creo que es el libro que tan de moda se ha puesto últimamente, con una edición preciosa de impedimenta en tapadura, con esos bordes pues, dibujados con un cierto relieve. Un libro precioso y que es un libro que cuando lo lees, eh, de tanto bombo que tenía el libro, que todo Dios está hablando maravillas y que consideran que probablemente estemos delante de uno de los mejores libros del año, pues no me resulta que estén mintiendo la gente. Bueno, la gente no miente, cada cual tiene su gusto. Pero sí entiendo la importancia que tiene un libro como Crisálida para el género, para traernos historias diferentes y que en las cuales se junta la calidad literaria con el respeto a los cánones y con que tenemos un librazo aquí entre manos brutal. En esta Crisálida, todo el marketing que está teniendo, pues está
plenamente justificado. Eso no quita que para mí no termina de conectarme con esta historia y de hecho se me ha hecho muy, muy, muy pesado en ciertos aspectos hasta el punto de que he tardado una eternidad en poder leerlo, pues porque no me estaba interesando lo que estaba planteando. Supongo que por las expectativas que tenía, supongo que porque tampoco creo que cuente nada que no hayamos visto en otro tipo de novelas, pues llámese, pues yo qué sé, como por ejemplo El Señor de las Moscas o cualquiera de la sociedad que se tiene que enfrentar a la naturaleza, a los ambientes hostiles y a todo ese tipo de atmósferas un poco opresivas. O porque, no sé, porque simplemente no era mi momento, pero creo que lo que sí tenemos entre manos con esta Crisálida es uno de esos libros mm, obligados de leer. Creo que todo el mundo le está gustando y además le está gustando de manera justificada. La mayor virtud que veo en este libro es cómo está escrito, porque creo que eso sí que es algo a destacar, porque el uso del lenguaje que hace Fernando Navarro hace que te metas de lleno en la historia con ese narrador poco fiable, pero que no deja de ser una niña salvaje con esa educación, con esa manera de expresar todo lo que siente y todo lo que vive y todo lo que demuestra. Y esa doble visión tanto del pasado como del presente dentro de un sanatorio mental donde nos encontramos como una auténtica niña salvaje, violenta, agresiva hacia todo lo que le rodea y que no ha vivido lo que es el amor en sus entrañas, pues se entremezcla pues, con todas las vivencias que le han llevado a convertirse en lo que es y todo desde el punto de vista de la niña. Me parece que la historia funciona, es bastante potente, tiene esa capacidad de no desvelarte demasiado, salvo por lo que va aconteciendo en la historia, de tal manera que tú lo que estás leyendo pues te genera ese interés de saber por qué están allí, qué es lo que ha pasado, qué son esas criaturas que se esconden en ese bosque y que aterran a la protagonista en el tiempo presente. Todo eso está muy bien conseguido. Y de hecho, la verdad que se mantiene el interés conforme va avanzando la historia porque sabes que se está liando parda y que van a pasar cosas muy chungas. Para mí, el problema que tengo con el libro es que al final, pues está muy bien escrito, es maravillosamente escrito y que se disfruta y demás, pero pues yo qué sé, no termino de conectar con lo que me está contando, con esa niña, como poco a poco los acontecimientos que están pasando pues, van destruyendo el cerebro y la capacidad que tiene esta chiquilla de vivir en sociedad, porque la verdad que todo lo que le pasa es dramático. Pero joder, es que yo antes de llegar a la página 200, pues ya más o menos intuía que iba a pasar esto con este, que iba a pasar el otro con el otro, son cosas que hemos visto un montón de ocasiones. Llámese el despertar de la sexualidad en este tipo de personajes, llámese pues la locura de la madre conforme va avanzando la trama. Son cositas que están muy bien escritas, excelentemente escritas, pero que para mí tampoco es que me pareciese para tanto. No el libro en sí, el libro me parece muy guay, pero tampoco para tanto. Yo creo que ahí está el matiz que hace que no considere que Crisálida sea pues ese libro que nos están vendiendo con la etiqueta de la novela del año, la novela de terror del año. Para ponerles una comparativa, nos tendríamos que ir al Crisálida de Laila Martínez, en donde pasó exactamente lo mismo. Todo el mundo flipó con la historia, con cómo la contaba, con esa narrativa de terror sutil que es tan fantástica. A mí Crisálida sí me gustó muchísimo, me pareció una novela poderosa y absolutamente recomendable. Y esta es que no me la termino de creer, ¿no? Todo lo que está contando me parece como un poco forzado el lenguaje de la cría, que al principio me fascinaba, al final me pareció tramposo y no, que no me pareció tampoco tan buena novela como esperaba. Eso sí, creo que es de los libros que hay que leer este año, creo que es un libro muy poderoso, creo que está de las historias que tienes que leerla para poder hablar de ella y para poder disfrutarla, porque se disfruta en muchas ocasiones. Y ya después ya son gustos personales, que ya eso ya cada cual tendrá lo suyo. Así que muy recomendable el Crisálida, a pesar de que no tiene el dedito hacia arriba de David Calpa.
Y ya, he terminado los libros. Vamos a hablar un poquito también de algún que otro cómic, te veo manga que he estado leyendo, que me han parecido bastante interesantes, para que le echen un vistacito. Estoy disfrutando mucho con la colección que está sacando Monstruos de los monstruos clásicos, monstruos de los monstruos clásicos. Me está gustando muchísimo todo lo que están haciendo aquí. Aquí tenemos a Drácula, tenemos Frankenstein y yo me imagino que poco a poco van a ir sacando el resto a las criaturas de la Laguna Negra, a nuestro hombre lobo, a nuestra momia, todo este tipo de cosas. Me parece que tanto el dibujo como las historias que nos están planteando son bastante destacables y dignos de los monstruos a los que están hablando. La verdad que no vamos a desvelar demasiado, pero haciéndose una idea simplemente de la cubierta, mira este Frankenstein, o sea, nos están planteando pues un acto de homenaje a los monstruos que tanto nos gustan. Y si les gusta todo este jaleo de los tebeos y de los cómics de terror y demás, creo que se está convirtiendo en una de las mejores colecciones que hay ahora mismo de terror y dignas, absolutamente dignas de regalar y de disfrutarla, porque son cosas que se leen rápido, que están muy guay. Por otro lado, otra especie de homenaje que me pareció horroroso, en el mal sentido de la palabra, es este su Frankenstein de Norikazaku Kawashima, algo por el estilo. ¿Vale? También hay un pequeño homenaje que se hace al monstruo de Frankenstein en este libro manga. Una historia que a mí realmente me pareció absolutamente absurda, en donde es una chica que está tan obsesionada con el monstruo de Frankenstein, pues que tiene a un pobre pringarillo ahí que la quiere, la adora y que quiere hacer lo que se haga falta para complacerla, y si hace falta actuar como si fuese el propio monstruo de Frankenstein, pues lo hace. Mal, todo mal, no me ha gustado absolutamente nada este manga y creo que no voy a darle demasiado bombo porque no me gustó, pues nada, me pareció algo muy fallido. También ha empezado una colección nueva que esta sí me hace más ilusión, aunque no me parece de todo acertado el primero de los volúmenes. Está empezando una colección pues, basada pues, en Creepshow, en esta pequeña adaptación que se hizo en su momento Stephen King de ese homenaje a los creepy, a las historias de la cripta, a todo este tipo de tebeos de antaño del terror que eran tan maravillosos. Pues ahora están haciendo una colección ya literalmente con el nombre de Creepshow y adaptando no lo que se hizo en su momento, que simplemente pasaron las historias que salieron en la película de cine, la pasaron directamente a cómics, sino aquí son historias nuevas. Y de hecho, la primera de ellas, la primera historia que habla un poquito de esos niños que van y roban los caramelos en las festividades de Halloween y que se encuentran pues, con unas consecuencias muy desagradables. La primera de ellas hace que aplaudas con las orejas y que quieras mucha mierda de este estilo, porque la verdad que es un TVO absolutamente maravilloso. Es el primero, además, potente, potente. El resto de las historias es lo que no me gustó del todo, me parecieron un poquito como metidas ahí con calzador y me dio pena porque el comienzo es tan brutal que el resto pues se me quedó un poquito pues, fallido. Pero bueno, es lo de menos porque está empezando esta colección, sé que va a sacar un segundo número dentro de poquito y voy a seguirla porque me gusta este tipo de apuestas y además me recuerda un poquito a mi adolescencia cuando empecé a disfrutar muchísimo de género. También me leí, y este sí que me gusta, pero ya esto ya es una cosa muy personal, el cuarto de Ice Cream Man. En este aspecto seguimos indagando con historias de terror que se plantean sobre todo modelos filosóficos acerca del sentido de la vida, de cómo afrontarlo y cómo generar inquietud a la hora de leer este tipo de historias. Este me parece especialmente imaginativo en los planteamientos. Hay una historia, por ejemplo, que se lee de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante de una manera igual y se complementan. Así es una cosa como un juego de espejo bastante curioso y fascinante. Yo sé que esto no le gusta a todo el mundo, yo sé que son historias en las que lo que se quiere generar son sensaciones más que algo gráfico como podemos encontrar en el Creepshow anterior, pero me gustó bastante y me parece pues, un cómic de estos bastante reivindicable. Y creo que ya está, estos son todos los cómics que he podido leer y que complementan un poquito pues al resto de los libros y este mes y medio, 2 meses en los que he pasado disfrutando en el poco tiempo que tengo libre,
pues, de estas historias de terror que tanto me gustan. Yo espero que ustedes, si les ha surgido alguna curiosidad con respecto de todo lo que les he presentado, pues vayan a por ella y acuérdense de que cada cual tenemos nuestras opiniones y no dejen de leer los que no me han gustado, porque creo que en su ámbito, tanto La Ensenada del Diablo, con esa historia que me hubiese encantado descubrir cuando era un niño, como ya el Crisálida, que creo que es la novela del momento, creo que son cosas que hay que leerlas y opinar y fascinarse y decir, pues mira, menos mal que no le hice caso a este tipo porque me ha gustado muchísimo y sin embargo estas otras que está recomendando pues me parecieron auténticos tostones. En eso consisten las opiniones, señores, cada cual tiene la suya y puede ser que las compartamos o no. Yo siempre baso mis criterios pues en lo que me gusta, en mi honorabilidad, en mi sensación de que, oye, esto me gustó, no me gustó, y a lo mejor lo leo dentro de 6 meses y me parece una cosa diferente. A eso estamos. Yo creo que al final la gente que viene aquí a Gafas y Ojeras viene a ver mis opiniones acerca de este tipo de libros y intento compartirlas pues, con todo el cariño del mundo que tengo. Si les ha gustado, pues aprovechen, vayan a por ellos y esa cajita que tiene debajo de comentarios, pues pueden poner sus opiniones al respecto, si están de acuerdo o no conmigo y seguir creando esa comunidad que tenemos que creo que es muy única. Tener ese a compartir para que me vea más gente, porque YouTube al final es un canal que se nutre un poquito de que la gente disfrute o no del contenido que tengo. Si ustedes ven este vídeo y pasan al siguiente, pues lo ven menos gente. Pero si lo comparten y se quedan y les gusta y lo comentan, pues de repente me pega un subidón ahí, que tanto de ego como de suscriptores que están muy guay. Así que les agradezco todo el cariño que me dan con ese tipo de detalles que para ustedes pueden parecer como insignificantes, pero que sí se nota muchísimo cuando la gente le ha gustado el vídeo y lo comparte y empieza a aumentar ese tipo de visibilizaciones. Ojalá, ojalá este sea uno de esos vídeos que les haga compartirlo. Y poco más, suscríbanse al canal, todo este tipo de cositas, pero sobre todo lo más importante, sigan leyendo este tipo de libros, que somos poquitos en el mundo, pero los poquitos que somos disfrutamos muchísimo del género y además cada vez que nos encontramos estamos orgullosos de reivindicarlo. Yo por lo menos lo estoy. Me encanta este tipo de libros, me encanta este tipo de género. Creo que tengo ahí en el horizonte algunas iniciativas que pueden ser muy bonitas y todo eso es porque siempre he sido el mismo niño que leía esta historia de terror cuando era pequeñito y que casi 40 años más tarde pues seguimos reivindicándolas y llamando la literatura de terror. Esto es Gafas y Ojeras. Soy Calpa. Aquí saben a lo que venimos y espero verles en el siguiente de los vídeos. Allí nos estaremos.